presentadores. Esto es parte de un ciclo de seminarios que es conjunto entre la Universidad de Talca, en particular la Escuela de Economía, y CIEPLAN, que es el Centro de Investigación para América Latina. Y bueno, vamos a tener una estructura determinada. 40 segundos nos va a presentar, 40 minutos nos va a presentar primero Cristian Larraín, después 20 minutos Denise Laros, que es académica de la Universidad de Santiago, y luego 20 minutos para Manuel Marfán, investigador de CIEPLAN, y de ahí Cristian, que es nuestro principal presentador, va quizás a replicar a los comentarios, para luego vamos a abrir a la audiencia, ¿ok? Entonces los dejo invitados a dejar sus preguntas en el Q&A que está abajo o al lado en Zoom. Entonces, para empezar, tenemos a Cristian Larraín. Él es un ingeniero comercial de la Universidad de Chile y magíster de Economía de la Universidad Católica de Lovaina La Nueva. Actualmente es vicepresidente de la Comisión para Mercado Financiero. No actualmente, me van a retar mis colegas. Fui hasta hace unos meses. Hasta unos meses. Entonces, toda la información dice actual, disculpen. Él tiene amplia experiencia en consultoría financiera y de regulación para organizaciones como el BID, el FMI, el Banco Mundial, el PNUD y varias superintendencias, entre ellas la Superintendencia de Pensiones, ¿cierto? Y respecto al tema que nos convoca hoy, Cristian fue miembro de la Comisión Asesora sobre el Sistema de Pensiones, también conocida como la Comisión Bravo, y también fue miembro del Consejo Consultivo Previsional bajo la administración de la presidenta Bachelet. Así que tiene más que conocimientos necesarios para en el tema, digamos. Así que adelante, Cristian, tienes 40 minutos. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve? Perfecto. Sí. No pantalla completa todavía, sí. Pero se ve su PowerPoint. ¿Ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad de Talca, a CIEPLAN y a Manuel, viejo amigo, ex jefe. Nos conocemos hace muchos años. Por volver a conversar sobre un tema tan importante como el tema de pensiones. En lo personal, después de mi paso por la CMF, me permite retomar un tema que nunca ha dejado de interesarme, así que, dicho eso, entro en materia. Quisiera partir con lo que algunos llaman un adelanto de lo que va a ser mi presentación, o el spoiler, le dicen algunos. 3 ideas centrales quiero plantear en esta presentación. 1, el problema de las bajas pensiones en Chile se resuelve con una reforma estructural al modelo de pensiones, basado en la creación de un componente público contributivo que opere con lógica de seguridad social. Segundo, las dificultades para ponerse de acuerdo en relación a este tema hasta el día de hoy, obedecen a distintas visiones de sociedad, en particular en relación a 3 temas: el rol del Estado versus el mercado, una lógica más, llamemos, de individualismo versus una lógica de solidaridad, y tercero, la importancia que unos y otros conceden al tema de la legitimidad de las instituciones, desde la economía institucional, digamos, que plantea esto como un tema muy central, sin embargo, no para todo el mundo es tan relevante. Y dicho todo lo anterior, dada todas estas diferencias, yo quisiera plantear que es complejo legislar antes de la discusión constitucional que se viene, porque tenemos diferencias tan de fondo como sociedad en relación a este tema, que es difícil poder resolverlas sin dar la oportunidad de que estos temas se discutan en el marco de la nueva Constitución. Bueno, como siempre, aquí hay que partir por un diagnóstico, porque el diagnóstico, en definitiva, es lo que nos permite visualizar diferentes soluciones, la solucionática. Entonces, el punto es que en el tema del diagnóstico se suele decir, yo lo he escuchado mucho, que hay un diagnóstico compartido y el problema es que no nos ponemos de acuerdo en las soluciones. Bueno,
yo le voy a meter más pelos a esta sopa y voy a decir que creo que hay una parte del diagnóstico compartido, pero la verdad es que hay una parte del diagnóstico que no es compartida. Y esa es la única manera de entender por qué nos cuesta ponernos de acuerdo tanto en relación a las soluciones. ¿Qué parte del diagnóstico es compartida? Bueno, aquí voy a tomar algunos antecedentes extraídos de una presentación de Paula Benavides en el Senado en septiembre del 2020. Y es decir que para la mayoría las pensiones son insuficientes para una vida digna en la vejez. Dos o tres datos. Primero, la pensión autofinanciada, la mediana, era de 121.937 pesos para hombres y solo 24.276 para mujeres. Todo esto para quienes se pensionaron entre julio de 2018 y junio de 2019. La pensión autofinanciada en realidad lo que cada uno logró ahorrar de su propio bolsillo, sin perjuicio de posteriores ayudas del Estado. La mediana de las tasas de reemplazo autofinanciadas, es decir, la tasa de reemplazo es básicamente cuánto representa la pensión en relación a lo que yo ganaba antes del retiro, era solo 12% para las mujeres y 33% para los hombres. Todo esto, además, previo a los retiros del 10%, o sea, si le metemos el tema de los retiros, ya esto probablemente sería peor. Y por último, hay significativas brechas de género, o sea, la brecha del ahorro autofinanciado, es decir, lo que las mujeres pusieron de su bolsillo en relación a los hombres, es de 80% en contra de las mujeres. Eso es la historia. Ahora, si miramos hacia adelante, considerando la baja rentabilidad esperada y al menos los dos retiros del 10%, probablemente un tercero como se viene la mano, vemos que el futuro realmente es poco promisorio en este campo. Otros datos que también creo que son compartidos. En Chile, independientemente del sistema de pensiones, yo creo que tenemos un consenso que los parámetros están desactualizados. La tasa de cotización es baja, 10%, versus el 18,4% promedio OCDE. Bueno, incluso si le agregamos el 3,2%, que son los otros componentes de seguro, etcétera, igual sigue siendo baja. La edad legal de retiro es baja, aunque no tan baja como se suele decir. En Chile 60 mujeres, 65 hombres. Es un poco más baja que el promedio OCDE para entrante al mercado laboral, sin perjuicio de lo cual de que claramente sigue siendo baja. Y el otro tema es que el pilar contributivo no se ajusta adecuadamente a la realidad del mercado del trabajo en Chile. El modelo es que las pensiones dependen esencialmente de la capacidad individual de ahorro y tenemos una realidad donde hay una baja densidad de cotizaciones, la mediana para hombres 63%, para mujeres 45%, y entre otras cosas, una de las fallas es que las AFP nunca se hicieron cargo de este tema de la baja densidad. Este era un tema, es un modelo diseñado para gente que cotiza en forma regular, ojalá 30 años a lo largo de toda su vida activa, no para informalidad, no resuelve el problema para gente que tiene baja densidad de cotizaciones. Y ahora quisiera referirme un poquito a la parte también no compartida del diagnóstico. Lo primero, el desempeño de las AFP. Aquí el típico argumento, ¿no es cierto?, es que la rentabilidad de los fondos ha sido espectacular históricamente, pero la verdad es que si uno hace doble clic en esto, no ha sido tan buena como se vende. Primero, si uno mira la rentabilidad bruta, a ver, los datos eran que hasta el año 2015 la rentabilidad histórica era de 7,6 bruta, era 7,6%. Hoy día debemos estar probablemente bajo el 7, diría yo. Sigue siendo una rentabilidad alta, pero eso es una rentabilidad bruta. ¿Qué quiere decir una rentabilidad bruta? Que no tiene en cuenta los costos
de comisiones que históricamente se cobraron y que en particular los primeros años, 10 años, fueron muy elevadas. En la Comisión Bravo estudiamos lo que se llama la TIR de las pensiones. O sea, si uno compara lo que cada persona recibía en términos de rentabilidad bruta, menos lo que tuvo que aportar, ya en esa época el 7,6 bajaba a 4,33% hasta el 2015. Si uno hiciera la actualización hasta hoy, eso sería probablemente bastante más bajo. Lo segundo es que en términos de rentabilidad bruta, no existen estudios concluyentes que muestren que le ganan a un benchmark. Perdón lo latero aquí, me tengo que poner un poquito técnico, pero cuando uno mira y dice cuán bueno ha sido la rentabilidad bruta, la pregunta es, bueno, ¿esta rentabilidad comparada con qué? Lo segundo es, ¿esta rentabilidad obedece una buena gestión de las administradoras? ¿O simplemente obedece a un desempeño del mercado que tuvo buenos rendimientos en todo ese periodo? En finanzas se habla, ¿no es cierto?, de que uno tiene que demostrar de que es mejor que un mono tirando dardos y eligiendo bajo ese procedimiento cuáles eran las inversiones. Entonces, no hay estudios concluyentes que muestren que la rentabilidad bruta de las AFP le ganó a un benchmark, ¿ya? Y lo otro, no son tan buenos en relación a la experiencia comparada, como vamos a ver más adelante en algunos datos, en unas láminas que tengo más adelante. Y otro, bueno, esto no es compartido, y aquí voy a ser honesto, no estoy diciendo que esto, si uno le pregunta, probablemente a gente que defiende la AFP va a decir que tuvieron un desempeño espectacular. Yo no estoy diciendo que fue malo, simplemente estoy diciendo que de ninguna manera es tan buena como se vende. Y por otra parte, el diseño estructural del modelo. Aquí hay un modelo donde se transfieren todas las decisiones y los riesgos a los individuos. Ese es el modelo de AFP que tenemos, el modelo de pensiones. Los individuos deciden en qué AFP estar, los individuos deciden en qué fondo estar, el A, B, C, etc. Y los individuos deciden si jubilarse con retiro programado o renta vitalicia. Esta es una lógica bien compleja cuando uno piensa que en economías mucho más cultas financieramente que nosotros, como en Estados Unidos, los estudios muestran que un 70, un 80% de la población no sabe distinguir entre lo que es un bono y una acción. Ustedes comprenderán que en esa realidad, pedirle a una persona que esté eligiendo fondos, que esté eligiendo la AFP y cómo jubilar, se aleja bastante, yo diría, de lo que es el sentido común, de una mínima lógica económica también. Y además los estudios muestran, los estudios que hicimos en la Comisión Bravo y después que ha hecho la Superintendencia de Pensiones, que en el 70 al 80% de los casos la gente pierde dinero con los cambios de fondo. Eligen mal. Antes elegían mal por su cuenta, después con malas recomendaciones de supuestos asesores de inversión muy buenos, ¿no es cierto?, que se venden muy bien, pero que en la realidad dejan mucho que desear. Y tampoco es compartido otra problemática, la falta de legitimidad del sistema actual y sus implicancias. Cuando nosotros levantamos este tema desde la Comisión Bravo, y en particular los que defendimos la propuesta B, junto con el profesor Utov, que fue uno de los coautores, se plantea que este tema de la legitimidad estaba bien, entre comillas, que la gente defendía su plata en cuentas individuales y que era casi un problema de los políticos ese tema de la legitimidad, pero que no era un tema relevante. ¿En qué se expresaba este tema de la falta de legitimidad? Primero, un sentir de abuso de la gente, bajas pensiones versus altas utilidades
y ROE, rentabilidad de las administradoras. El estudio de López de 2016 de la Universidad Alberto Hurtado muestra que las AFP tuvieron una rentabilidad entre 2006 y 2015 casi 5 veces superior a lo que se puede explicar en función del riesgo. En términos de plata, que es más simple, de los 4.400 millones de dólares obtenidos por la industria en esa década, cerca de 3.500 millones corresponderían a una ganancia, entre comillas, excesiva. También hay falta de participación de los trabajadores, que son los que ponen la plata, ¿no es cierto?, en las decisiones, y hay desconfianza. Las encuestas que hicimos en la Comisión Bravo en esa época, por ejemplo, planteábamos dos afirmaciones. Una, las AFP han hecho una gestión eficiente de los ahorros previsionales, y las personas tenían que decir si estaban de acuerdo o en desacuerdo. Bueno, un 8% estaba muy de acuerdo y un 57% muy en desacuerdo. Después había, más allá de la evaluación que cada uno tengamos, eso es lo que piensa la gente. Y lo que piensa la gente crea realidad. El lenguaje crea realidad. Y después me da tranquilidad, era la otra frase, que las AFP administren los ahorros de pensión. Un 7% estaba muy de acuerdo y un 60% estaba muy en desacuerdo. Entonces la pregunta, bueno, es cierto. ¿Y qué demuestra eso? Está bien, hay falta de legitimidad política, pero ¿qué implica eso desde el punto de vista técnico? Bueno, implica mucho. Implica desde ya dos cosas. Primero, que en ese contexto la posibilidad de efectuar cambios paramétricos, que como dijimos antes, aumentar la edad de jubilación, subir la tasa de contribución, es nula, tiene cero viabilidad política. No se puede, y todos los sistemas para que sean sostenibles en el tiempo requieren cambios paramétricos, sean de capitalización, sean del sistema de cuentas nacionales. El sistema sueco incluso tiene un esquema automático de ajustes paramétricos relacionados con el tema de cuando aumente la edad, en fin. Y lo otro, el entretenido tema del impuesto al trabajo, que tanto se argumenta diciendo de que el ahorro colectivo genera un impuesto al trabajo y las cotizaciones individuales a cuentas individuales no. Aquí de nuevo me voy a poner 10 segundos un poquito técnico. Se supone que se minimiza el impuesto al trabajo cuando el vínculo actuarial entre lo que las personas contribuyen versus lo que reciben en el futuro es más directo. En el límite, si lo que las personas valoran que van a recibir en el futuro es idéntico al aporte que están haciendo en el presente, estarían dispuestos a rebajar su salario en el mismo porcentaje de la tasa de contribución y habría cero efecto en la oferta de trabajo. Bueno, el punto es que en un contexto donde la gente tiene cero confianza en el desempeño de las AFP y por ende, o muy baja, no cero, baja, lo que dicen las encuestas. En ese contexto, pretender que en una situación actual no haya impuesto al trabajo es más que discutible. Es más que discutible porque simplemente las personas no están dispuestos, no reconocen un valor relevante en lo que van a recibir en el futuro, y la mayor prueba, aparte de las necesidades actuales, son los retiros. Cierto, hay una necesidad actual, pero yo apostaría que mucha de la gente que está retirando, no necesariamente, y esto es un tema para discutir en relación al 10%, son los más necesitados también. Entonces, hay un impuesto, y de hecho la columna muy interesante de Benavides y UNEUS muestra de que incluso con una rebaja la tasa de contribución al 10%, que empezó el año 81, con el nuevo sistema comparada con la tasa de contribución que había antiguamente, que era del orden del 20% en el sistema antiguo, la informalidad no ha cambiado en forma relevante a lo que había en esa época. Entonces, la verdad es que el tema del impuesto al trabajo es bien discutible. Y otro tema que es entretenido, que se discute, se dice mucho, hoy las encuestas todas dicen
que los chilenos quieren su plata en cuentas individuales, que esto es el ahorro colectivo. Bueno, aquí hay que reconocer de que efectivamente hay una cultura bien asentada, con muchos años de individualismo exacerbado, ¿no es cierto?, en el tema individual, de cada uno se rasca con sus propias uñas. Con todo, un focus group efectuado por esta empresa, no me acuerdo bien cómo se llama, esto fue una presentación que se hizo en el Senado, donde le explican a la gente, oiga, usted quiere que, no solo le dice usted quiere que la plata vaya a una cuenta individual o colectiva, sino también le dicen cuál es la implicancia de uno y otro caso, o sea, cuánto va a recibir también en el caso y cómo se va a beneficiar en el caso que haya una cuenta colectiva. Y la verdad que con una mínima explicación, la evaluación de la gente respecto de lo que son las cuentas individuales, aquí muestro, cuando no se le explica a la gente cómo funciona esto, la gente evaluaba con 6,6 el tema que la plata vaya a cuentas individuales, y cuando se le explica esa evaluación bajaba a 4,6 versus 4,7 ahorro colectivo, y después de una breve explicación subía a 5,1. Solo para relativizar un poquito este tema de que toda la gente lo único que quiere es que la plata vaya a sus cuentas individuales. Entonces, ahora vamos al tema de las soluciones. En un contexto donde tenemos diagnósticos tan distintos, también se plantean diferentes soluciones. Y lo que voy a plantear aquí, lo que hay son distintas visiones de sociedad. Y esto, a mi modesto saber y entender, explica en parte la dificultad que tenemos hasta el día de hoy para llegar a acuerdos. Hoy día la discusión se manifiesta entrampada en cuanto a cuánto el componente colectivo, ¿no es cierto?, el 3 versus el 6, los cambios al funcionamiento de la industria, los cambios en la institucionalidad del rol del Estado. Pero la verdad es que tenemos visiones, yo diría, bastante encontradas. Esto es una constatación. Visiones legítimas. No estoy diciendo que necesariamente la mía sea mejor que la otra, pero hay que reconocer que tenemos visiones encontradas en relación a esto. Yo diría, por poner los hechos estilizados, yo diría que hay 3 visiones acá. Si dependiera, si uno no tuviera que negociar y llegar a acuerdos, yo diría que aquí hay 3 visiones. Una visión, lo voy a llamar de maquillaje. Básicamente lo que hay que hacer son ajustes paramétricos, elevar la pensión básica solidaria y tocar lo menos posible el funcionamiento de la industria. Diría que si de la derecha dura dependiera, eso es el enfoque que se adoptaría. Después tenemos una visión que la voy a llamar de un sistema contributivo mixto con un fuerte componente público basado en lógica de seguridad social, que defiende parte de la exconcertación, donde me inscribo, no toda la exconcertación además, y después algunos defienden un sistema de reparto y definen las AFP. Yo diría que es parte de la izquierda extraconcertación. Tampoco toda la izquierda extraconcertación. Esto es complejo y aquí hay distintas miradas. Pero detrás de esto, al final, lo que hay es distintas soluciones. Primero, en relación al rol del mercado versus el Estado. En particular, yo diría que para los que defienden el statu quo, hay una fuerte desconfianza en relación a lo que el Estado puede y a sus capacidades institucionales. Esa es la verdad, y es legítimo que sea así. Y en los que defienden un enfoque más radical en contra de la AFP, también hay una enorme desconfianza en relación a lo que el mercado puede hacer. También hay distintas visiones ideológicas en relación al individualismo versus soluciones colectivas, y por último, como ya expliqué, la importancia de la legitimidad institucional. El hecho de que las instituciones públicas gocen de legitimidad social, para algunos es relevante y para otros no. Y que en este debate siempre es útil mirar la experiencia comparada y cómo son los sistemas de pensiones en el mundo, porque de alguna manera nos ayudan a salirnos de
y no quedarnos en un debate tan local, ¿no es cierto?, y a lo mejor más provinciano. Bueno, la experiencia comparada en la OCDE muestra que la verdad es que el modelo chileno tiende a ser minoritario en relación a lo que predomina en el mundo. En el mundo predominan sistemas contributivos mixtos, un fuerte componente público, excepto en Chile, Australia, Israel y México. 4 países de todos los que están en esta lista, debemos andar ahí en los casi 40 países, 35 países. Entonces, eso es lo primero, es un dato de la causa. Eso es lo que predomina en el mundo. Por ende, el peso de la prueba, los que quieren defender a ultranza la mantención del statu quo, cae en ellos. Ellos tienen que decir por qué es mejor mantenerse en un esquema minoritario contrario a lo que predomina en el mundo. Segundo, un mensaje de la misma OCDE, ¿no es cierto?, en un informe del 2016 planteaba 3 mensajes. Primero, diversificar las fuentes de financiamiento para el retiro. La OCDE recomienda combinar sistemas financiados tipo Pay as you go, o sea, reparto, con sistemas respaldados con activos. También hay una tendencia clara en los países que tienen sistemas de reparto al envejecimiento, y ellos necesitan ir introduciendo ajustes relevantes para no quedar desfinanciados desde el punto de vista de los recursos públicos involucrados. La diversificación, dice, es importante porque los mecanismos a través de los cuales los shocks afectan distintos sistemas de pensión varían. Recordar que los sistemas de capitalización generan rentabilidad a partir de la rentabilidad de los activos financieros y los sistemas de reparto a partir del PIB, por ponerlo en términos simples. Entonces, como los activos financieros y el PIB no tienen correlación perfecta, el sistema, ¿no es cierto?, tiene riesgos más diversificados en la medida que se combinen las dos cosas. Lo segundo, que dice que los sistemas de capitalización son complementarios, los sistemas públicos y no sustitutos. Y tercero, dice que hay que mejorar los sistemas, el diseño de los sistemas de contribución definida, la estrategia por defecto, incentivar la cobertura. La contribución definida son los sistemas de capitalización. Introducir el concepto también de cuentas nocionales, en fin. Tiene sentido en este contexto, en un contexto mundial, donde lo que predomina son los sistemas mixtos y donde hay un componente contributivo público muy relevante, yo diría dominante. En ese contexto, ¿tiene sentido un administrador público de pensiones? Yo diría que sí, por varias razones. Primero, hay un tema de costo. Bueno, aquí quiero mostrar un grafiquito del informe de 2019 de la OCDE que muestra los costos en comisiones de los sistemas de pensiones en relación a los activos que administran, y efectivamente, si uno mira, Chile en estos 12 países no aparece tan mal parado, aparece con un 0,5%. Entonces, la pregunta aquí que uno se hace, ¿qué es lo que está cuestionando este señor Larraín? Si el mismo gráfico de la OCDE demuestra que en Chile hay costos bajos. Bueno, la verdad es que si hacemos doble clic a este tema, el mismo informe de la OCDE que muestra este cuadro dice que pueden haber costos que no están incorporados acá. Y explícitamente cita como ejemplo el caso de Chile, donde las comisiones que se cobran con cargo a los fondos, lo que algunos llaman peyorativamente pensiones fantasma, a otros no les gusta, pero son un hecho que están ahí, no están incorporadas. Cuando uno las incluye, son del orden del 0,2 a un 0,25% de los activos. Por lo tanto, este costo pasa de 0,5 a 0,7, 0,75. Y ya en estos 12 países que pasamos a estar en la medianía de la tabla. Pero lo otro relevante, cuando uno mira un universo más amplio de países que no fueron considerados en el informe, no sé por qué, del 2019,
de la OCDE muestra que hay países que tienen costos mucho más bajos que en el caso chileno. Un benchmark que se usa bastante para saber más o menos cuánto deberían ser los costos de un administrador público es del orden de 0,3% de los activos. Lo que es bastante más bajo del 0,7, 0,75 que tenemos en el caso chileno. Por lo tanto, uno de los argumentos para un administrador público es la posibilidad de rebajar costos. La otra pregunta es si somos tan buenos en rentabilidad, que el argumento que daba antes. Bueno, aquí tenemos los datos de la OCDE para el 2018, el promedio de los últimos 5 años, el promedio de los últimos 10 años. En el caso chileno tenemos una rentabilidad de los últimos 5 años del 3,1 y de los últimos 10 años 4,7. El 2018 una rentabilidad negativa de -1. Bueno, en los últimos 5 años fuimos superados por 10 de 35 países OCDE. O sea, lo que se supone que es el punto más fuerte del esquema actual, que es la rentabilidad, fuimos superados por 10 de 35 países. Y el 2018 por 9 países. Y lo segundo que muestra este cuadro, que hay un fuerte deterioro con respecto a los últimos 10 años, donde la rentabilidad era 4,7 y pasamos a 3,1. ¿Es tan malo administrando el sector público? Bueno, yo creo que aquí no se pueden establecer así reglas donde por definición el sector público va a ser bueno administrando, pero es bueno mirar, efectivamente si uno mira a lo mejor países con capacidades institucionales débiles en América Latina, a lo mejor no, pero si uno mira los países de la OCDE, bueno, los retornos de todos los fondos públicos, incluido el de Chile, fueron superiores al 3,1% de las AFP en los últimos 5 años. Al 3,1, si uno mira cualquiera de los países que están acá, los retornos que tuvieron esos países administrando fueron mejores que el que tenemos acá. Entonces, ¿qué se puede decir? Bueno, simplemente estos cuestionamientos per se al tema de que el Estado se haga cargo como un administrador público de manejar fondos, que va a ser costoso, no está avalado por la evidencia empírica, al revés. Tienen menores costos en general y hay numerosos ejemplos de administradores públicos con buenas rentabilidades. ¿Qué pasa en el caso chileno? Este es un gráfico que yo lo construí en colaboración con el profesor Uthoff, el 2017. Está un poco antiguo, pero la esencia del mensaje se mantiene. Este es un gráfico donde lo que se modeló fue, se tomaba el 5%, ¿se acuerdan que en eso cuando se discutía este componente de ahorro para una entidad pública? En esa época la propuesta de Bachelet era un 5%, no era 6 como hoy día. Y ese 5% se modelaron dos cosas. Uno, si se tomaba el 5% y se administraba con una lógica 100% reparto. O sea, se tomaba el 5% y se destinaba a pagar todo pensiones a los actuales jubilados con un esquema tipo pay as you go. Eso es lo que muestra la línea que está acá, esta línea discontinua, lo que mostraba que si yo, bueno, los supuestos con que se construyó esto eran las proyecciones de CELADE en términos de población, se asumió densidad de cotizaciones de 55%, se suponía que los salarios crecían al 1% al año y que la rentabilidad de los activos era 3%. Bueno, ¿qué mostraba esto? Mostraba esta línea discontinua que se podían pagar inmediatamente pensiones de 140.000 pesos, incrementar a los jubilados actuales y futuros, y después esta pensión iba bajando hasta llegar en régimen a un poquito menos de 80.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, por el efecto demográfico. Efectivamente es verdad que en el largo plazo la demografía no nos ayuda y
tener un esquema que funcione con lógica de reparto puro no funciona. Después tenemos la otra línea continua que parte acá en 0 y va subiendo gradualmente, que era si todo el 5% se hubiera destinado a capitalización individual. Y lo que muestra esta línea es que las pensiones hubieran ido gradualmente subiendo hasta en régimen llegar a 140.000 pesos, o sea, en régimen claramente capitalización iba a rendir mejores pensiones que reparto, que llegaban a 80, pero por un periodo de muchos años, de 30 años casi, la pensión que ofrecía la pura capitalización iba a ser inferior a la que iba a ofrecer un sistema de reparto. Y por último, la línea gruesa que está acá era un esquema combinado donde había un reparto transitorio de 30% que duraba cierto número de años, hasta 30 años iba disminuyendo progresivamente, un reparto transitorio con alrededor de un 35% de la cotización, y eso permitía, la verdad, ofrecer mejores pensiones hoy, por mucho tiempo, mejores que la capitalización individual, y en régimen íbamos a tener pensiones que no necesariamente iban a ser mucho más malas que la capitalización. Igual hay un costo, que es la diferencia entre estas dos curvas para las generaciones futuras, pero es un costo que no aparece tan significativo. Entonces, alguna reflexión en relación a eso. El reparto puro como modelo a largo plazo no es viable, significa una pérdida sistemática para futuras generaciones expresada en caídas de ingresos. La capitalización pura, por su parte, no resuelve el problema de subir pensiones a los actuales pensionados. Hay que esperar unos 25 años para ver beneficios, salvo que se decida hacer todo con cargo a recursos fiscales, además de la PBS, lo que genera una presión fiscal insostenible desde mi punto de vista. Lo otro es que la capitalización individual se puede replicar en una entidad pública autónoma, mediante lo que se llama cuentas nocionales. No es sinónimo de un sistema de FP. Y destinando el 6% completo a una entidad pública se puede alcanzar un ideal combinando un reparto al inicio con capitalización. Y también los costos en términos de ahorros macroeconómicos, etcétera, un esquema de este tipo no son relevantes. Se puede replicar muchas de las ventajas desde el punto de vista del financiamiento para el mercado de capital. ¿Hay riesgo? Sí, que las platas se usen de una entidad pública para fines distintos de pensiones, como subsidio a la vivienda, financiamiento de los déficits fiscales, inversiones dirigidas, no sé, en función de una política industrial, o que el reparto se haga permanente. Hay riesgo. Versus el riesgo político de la capitalización que tenemos hoy, que transfiere todos los riesgos al individuo, torna inviable hacer cambios paramétricos, favorece los retiros en una institucionalidad que tiene cero legitimidad, la gente lo prefiere llevarse la plata para la casa. A diferencia de lo que pensábamos antes, que el sistema de capitalización era muy seguro y protegía al Estado de los déficits, parece que no, y dificulta la diversificación del poder político y económico. Entonces, en este contexto, dado los riesgos, los beneficios, concluyo, me quedan 2 láminas. Clave el diseño institucional, un mandato claro debería tener esta entidad pública orientado a maximizar pensiones dentro de ciertos límites de tolerancia al riesgo, autonomía y condiciones claras, tipo CMF, ¿no es cierto? A algunos les gusta tipo Banco Central, pero el problema del modelo Banco Central es la falta de accountability, a lo mejor. Políticas y obligaciones para reducir riesgos de fraude, transparencia en la política de inversiones, inversiones con objetivos de largo plazo y sobre todo reglas claras de asignación de beneficios para los individuos. Los individuos tienen que saber lo que van a recibir a cambio de sus aportes para minimizar el impuesto al trabajo. Conclusión, con esto termino. Se requiere una reforma estructural profunda con 2 componentes. Un sistema público contributivo que opera con lógica de seguridad social, profunda reforma del componente AFP con entrada única que recauda y paga
y dejar a las AFP centradas en administrar inversiones para el actual 10%, esto para bajar costos, entre otras cosas, en línea con la evidencia internacional. ¿Y cuáles serían las ventajas de esta propuesta? Subir pensiones actuales y futuras, diversificar riesgos, bajar costos, restablecer legitimidad y hacer cambios paramétricos y evitar futuros retiros. El ahorro colectivo no se puede retirar. Muchas gracias. Súper, gracias, Cristian. Mucho contenido y súper interesante. A continuación tenemos nuestra primera comentarista que va a tener 20 minutos, Denise Larroz, así se dice, ¿cierto? Denise es cientista política y doctora en filosofía en gobierno de la Universidad de Essex. Actualmente es profesora asociada del Center for Experimental Social Sciences de la Universidad de Santiago. La profesora Larroz tiene una rica agenda de investigación sobre cómo los individuos toman decisiones sobre pensiones y finanzas. Yo me imagino que se va a meter también en el futuro en el tema del retiro, digamos. La cual actualmente, ¿cierto?, se relaciona muy bien con el tema de esta presentación. Eso, así que adelante, Denise, tienes 20 minutos. Hola, muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. La verdad es que yo encuentro que todas estas materias, la presentación en sí misma súper exhaustiva en mostrarnos cuáles son las distintas aristas y sobre todo cuáles son las diferencias ideológicas que tenemos a la hora de repensar nuestro futuro sistema de pensiones. Al igual que como lo presenté a Cristian Larraín, es una discusión que difícilmente vayamos a poder resolver antes de que al menos logramos tener la elección de la Convención Constitucional y tengamos una mayor noción sobre cuáles son los equilibrios que van a existir al interior de la Convención Constitucional. Ahora en este momento estamos en una situación de incertidumbre y por mucho que las instituciones públicas y mi nuevo ministro de Trabajo quiera adelantar las conversaciones en el Congreso y se están trabajando muy activamente en ese proceso, veo difícil que uno pueda tomar decisiones o que se puedan llegar a soluciones a esas conversaciones sin que tengamos una noción mucho más clara, no de encuesta, sino que realmente de elección respecto de cuáles son los equilibrios de fuerza que tenemos respecto a esas visiones ideológicas. Entonces, lo que será de este año, tal vez avancemos en la reforma, tal vez nos quedemos entrampados un par de años hasta no resolver otras definiciones más básicas en términos a qué país queremos, cuál es el nivel de colaboración, cuál es el equilibrio entre individualismo y elementos colectivos que decidamos que son pertinentes para nuestra sociedad. De cada una de las sociedades que se estaban presentando y los datos y comparados tienen idiosincrasias propias, tienen historial propio, tienen como un past dependency respecto de las decisiones institucionales que se toman, que son idiosincráticas, ¿no? Dependen mucho de dónde vienen y hacia dónde van, ¿no? Como nosotros que tenemos un sistema que estuvo muchos años basado exclusivamente en la capitalización individual y se han ido incorporando elementos de pilar solidario que están muy por debajo de lo que se requiere o de los promedios OCDE en términos del nivel de cobertura, ¿no? Y sobre todo de la cantidad de dinero que reciben los pensionados en su bolsillo todos los meses. Tampoco, hace mucho que no tenemos un historial de reparto, ¿no? Hace más de 40 años que ya no tenemos un historial de reparto. Las nuevas generaciones que están protestando en las calles tampoco nunca lo vivieron. Lo que sí vemos es las dificultades hoy día que tenemos en la cantidad de los montos de las pensiones. Pero vamos a ver hacia dónde vamos a ir. Cada uno con su voto vamos a tener que participar. Pero yo quería comentarles cómo contribuir a esta conversación desde otro ángulo, que no es exclusivamente desde cómo se diseñan o cuáles son las elecciones que tenemos en términos de las instituciones, las definiciones institucionales que tomamos, sino que son un poco más macro y tienen que ver con generar instancias y pensiones que estén orientadas desde la ciudadanía y desde los sesgos propios de la ciudadanía, ¿ya? Déjenme compartirles un momento una presentación. Es muy cortita, no tiene muchos datos, así que no me voy a pasar de los 20 minutos. Es más bien para tenerles algo más bonito que
que puras pantallas en negro mirando su presentación. Entonces pensemos en las pensiones pensadas desde los y las ciudadanas, ¿no? Y sobre todo tenemos que pensar en el término de sus sesgos cognitivos. Ya la literatura de la economía del comportamiento, Daniel Kahneman, Richard Thaler, Emma Tversky, hay muchísimos otros destacadísimos premios Nobel que se han dedicado a entender cómo los seres humanos nos misbehaving, como dice Thaler hoy día, ¿no? Que es como no nos comportamos de acuerdo con las expectativas de los modelos económicos que se suponen, ¿no? Tenemos sesgos como valorar mucho más el dinero que tenemos en la mano que el potencial de ese dinero en el largo plazo cuando nos vaya a retribuir como pensión. Tenemos dificultades a la hora de tomar decisiones, porque cuando este tipo de decisiones son difíciles, son en un lenguaje muy técnico, es muy fácil cometer errores, y es difícil seleccionar bien buenas ayudas o buenos asesores, ¿no? Este es como el problema de los planes de salud, que hay tantos planes alternativos que no sabemos elegir. En pensiones ocurre un poco de lo mismo, y si bien el Estado, los entes reguladores han tratado de controlar o regular parte de la oferta y la forma como las decisiones que tiene que tomar la persona a la hora de pensionarse, a la hora de cumplir los 60 o los 65, o la edad en que decida hacer el trámite, ¿no? Sigue siendo muy difícil tomar decisiones respecto de qué es lo que voy a hacer en términos de si tengo un retiro programado, una renta vitalicia, o de los sistemas mixtos, que tampoco hablamos mucho porque son más difíciles de comprender todavía. Y dentro de la visión como del ciclo ciudadano, tenemos que, obviamente, y esto, recalcar lo que se presentó recientemente, ¿no? El ciclo laboral, que el ciclo laboral no es hoy día de una persona que cotiza regularmente durante 30 años o 40 años si se puede, sino que tenemos ciclos con altos y bajos, ciclos con mucha informalidad, sobre todo en Latinoamérica, ciclos donde tenemos contratos más formales, tenemos ciclos de vida, ¿no? En el caso de las mujeres es evidente el tema de la maternidad y tanto por preferencias o por condiciones de vida, los años de lagunas que tenemos en términos de cotizaciones, muchas mujeres, que se refleja también en los ingresos promedios, ¿no? Esos 24.000, esos 120.000 pesos de autofinanciamiento versus los 24.000 en promedio de autofinanciamiento de las mujeres. Eso está muy ligado a los temas que tenemos, las dificultades que tenemos de cotizar en forma constante, permanente durante nuestro ciclo de vida. No es exclusivo de las mujeres, pero funciona, ¿no? Es parte de nuestro sistema, y cada vez más, porque nuestras oportunidades laborales son más flexibles, no nos quedamos en los mismos trabajos por más tiempo. Una de las típicas comentarios que se hace respecto de los millennials, que es como que pasan de un trabajo al otro trabajo y no se quedan mucho tiempo en una parte. Eso tiene que ver, vamos a tener cada vez más estas lagunas y estos tipos de instancias, o tal vez cambios en el mercado del trabajo que llevan a trabajar por proyectos más que trabajar con contratos. Denise, una consulta. ¿Tú querías presentar algo o no? Ay, estoy en cualquier paz. ¿Eso es lo que nos están viendo? No, te estamos viendo a ti hablando. O sea, hablabas tan corrido y bien que no sabía si... sí. Perdón, estoy tratando de presentar y claramente no lo logré. Ay, qué ineficiencia. Ahí está. Ahí sí, tengo un ciclo laboral. Ya, perdón, he pasado por dos láminas. Entonces pasé por esta primera lámina donde está el hablado de los distintos sesgos, ¿no? Quería mostrarles un poco, visibilizar la cantidad y la dificultad, la cantidad de sesgos cognitivos que tenemos, la dificultad de optimizar nuestras decisiones, como elegir cuando tenemos tal nivel de alternativas disponibles, ¿ya? Y las dificultades que generaba este ciclo de vida laboral y las ineficiencias en términos las dificultades en términos de las lagunas. Uno de los aspectos donde yo me estoy enfocando mayormente tiene que ver con estas sobrecargas cognitivas, ¿ya? Que tenemos que tomar. Y uno de los momentos donde tenemos una sobrecarga cognitiva muy potente tiene que ver a la hora en que decidimos pensionarnos, ¿no? En que tenemos que ir a una AFP, pedir nuestro certificado de saldo y ingresar a través de los mecanismos que el Estado ha generado
para hacer comparaciones en términos de las ofertas de pensión. ¿Ya? Como tenemos el mismo problema que tenemos en la salud privada, que es un exceso de ofertas de pensión, el Estado ha regulado el mercado en términos de que existe este sistema de consultas y ofertas de montos de pensión a la hora que uno va a retirar su pensión de la AFP, ¿ya? Todos los que tenemos, aquellos que nos vamos a jubilar con los recursos que hemos acumulado en las AFP, vamos a tener que entrar a través de este tipo de sistemas y nos van a hacer un montón de preguntas, ¿ya? ¿Qué quiere una renta vitalicia? ¿Quiere un retiro programado? ¿Cuántos beneficiarios tiene? ¿Cuál es su expectativa de vida? En conceptos que son muy difíciles de comprender. Entonces, lo que se hizo, lo que se ha hecho hasta el momento es generar estas instancias. Yo entonces solicito una cotización por lo que deseo, ¿no? Que si tengo que cotizar, no entiendo nada, puedo cotizar por todas estas alternativas disponibles. Si entiendo más, tal vez cotizo por algunas pocas, pero igual necesito un cuadro de comparación. Entonces, una de las cosas que estamos viendo es estos secos cognitivos, estas cargas que se nos generan, y tenemos que considerar que los seres humanos no necesariamente actuamos en forma racional, y hasta en todo momento, en toda forma de optimizar nuestro proceso de toma de decisión. Hasta hace un par de años atrás, las ofertas de pensiones que recibíamos estaban en estos cuadros donde nos entregaban la pensión en UF y nos entregaban la pensión, les entregaban las clasificaciones de riesgo de las compañías de seguro, ¿ya? Y uno tenía varios de estos cuadritos y uno de esos cuadritos los tenía que elegir y dentro de eso tenía que elegir cuál era la mejor oferta, ¿ya? Uno tiene en esta versión que tenemos nosotros de las pensiones, donde es responsabilidad de él o la ciudadana elegir tomar sus propias decisiones sobre sus pensiones, nos hacen tomar estas decisiones respecto a cuál de estos tomar. ¿Qué es mejor para mí? Renta nacional, que es de 7,24 UF y tiene una clasificación triple B+, o BT Pentavida con 7,18, pero es AA, cuáles esos riesgos eran parte inherente de nuestras decisiones, ya estaban incorporados en nuestras estructuras de decisiones de pensiones. Bueno, con las super de pensiones y con el trabajo y con el apoyo de la CMF, corrimos un estudio y logramos identificar como ciertos cambios muy pequeños en la forma de entregar la información, que es pasar a pesos, de UF a pesos, y agregar una columna a este cuadro, ¿ya? Que visibilizara mensualmente cuáles eran las pérdidas anuales en este caso, cuánto estoy dejando de entregar, ¿ya? Cuánto estoy dejando de ganar si es que estoy optando por una compañía de seguro tipo Sura o me quedo con renta principal, ¿no? Y en esa visibilización, esa forma de presentar, esa forma de mostrarle a las personas los riesgos que está incurriendo a la hora de tomar decisiones, ¿ya? O riesgos, pérdidas, ¿no? Más bien aquí es un guiño a la pérdida que uno está dejando, logramos ver que cambios sustantivos en la forma de tomar decisiones, ¿ya? O sea, la población general, y esto es comparado, hicimos un experimento, entonces hicimos una muestra de control, hicimos distintas alternativas hasta llegar a esta, que era nuestra alternativa número 2, la que está acá, una de las más altas, y vimos que los resultados de la población, por ejemplo, solo menos del 50% de la población hoy día escoge una de las alternativas de pensión que le da ingresos más altos en términos de valor presente neto, ¿no? En términos de su expectativa de vida. Que si se introducen nuevos cambios, formas que no tienen que ver con la decisión macro, que no tienen que ver con si las pensiones provienen del 3% o del 6%, sino que ya entramos a la política pública, al detalle, y estructuramos la información en forma que sea más fácil de entender en la ciudadanía, podemos hacer cambios sustantivos en cuál es la pensión final que la persona recibe, ¿no? Y cambiamos de clasificaciones de riesgo, visibilizamos, generamos color, se generaron estructuras, y estos son todos cambios que la CMF ha hecho junto con la Superintendencia de Pensiones en el periodo reciente, ¿no? Tratando de cambiar dentro de la medida de las estrategias y de las estructuras institucionales que uno tiene hoy día, porque mientras no tengamos cambio, mientras efectivamente no se produzcan los cambios y el Congreso toma una decisión, hay que seguir trabajando para que las pensiones mejoren, y de una forma u otra forma.
Y por hoy estamos trabajando para tratar de innovar. Hoy día la información de pensiones, ese trabajo oneroso que tiene el ciudadano de informarse a la hora de tratar de entender la situación es muy difícil. La información que está disponible es muy compleja y hay que hacer montones de esfuerzos para simplificar la información. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio que nos permite ver cómo pasar de una estructura más estructurada en términos de los aportes, de los conceptos, y pasar a estructuras que estén más orientadas en las demandas de la ciudadanía. ¿Cuál es el tipo de pensionado que yo soy? ¿No? Si es que soy saludable, tal vez tenga una estrategia, me convenga utilizar los fondos de una forma muy distinta a si tengo una expectativa de vida corta, si ya tengo, es lo que están hablando hoy día con términos de las personas que tienen ¿no? Tienen la posibilidad de sacar su dinero si es que tienen algún diagnóstico catastrófico, ¿no? De mortalidad muy prematura. Entonces, no es lo mismo. Tener múltiples opciones nos lleva nos lleva a circunstancias donde el exceso de alternativas nos induce parálisis en las decisiones que estamos tomando. Y esas parálisis también nos conlleva un montón de problemas de bienestar o reducción en el bienestar disponible para los y las ciudadanas de Chile y aquellos inmigrantes que están viniendo y que también están cotizando a nuestro sistema de pensión, ¿ya? Entonces yo quería resaltar eso, además de la discusión institucional, que es fundamental y para lo cual personas como Cristian, que han llevado muchos años trabajando en las distintas estructuras y las distintas instituciones y formas y los incentivos y de dónde se va a sacar el dinero de acá y de la combinación que inevitablemente yo creo que vamos a atender. Voy a dejar de compartir. No, estoy aquí. No sé si logré dejar de compartir. Las estructuras que estamos teniendo son fundamentales, pero también tenemos que pensar en cómo esas estructuras se van a implementar y cómo a la hora de realmente de la persona que está en la calle, que tiene que tomar la decisión, cómo hacerle la vida más fácil a él y a ella, cómo hacer que las decisiones no recaigan solo en sus procesos de decisiones y con sus manos y con los asesores a los cuales pueda tener acceso, sino que también trabajar un poco en simplificar, sobre todo en simplificar los procesos desde el Estado, desde la regulación, y con o sin, y eso es una definición ideológica, de limitar las opciones y las alternativas que tienen disponibles. ¿Ya? Con eso termino y disculpen las ineficiencias tecnológicas. Muchas gracias, Denis. No hay problema. A continuación tenemos a alguien que es medio de la casa, Manuel Marfán. Él es doctor de Economía de la Universidad de Yale, es investigador CIEPLAN y director del programa de investigación e innovación social CIEPLAN UTALCA. O sea, somos socios, por decirlo. Tiene amplia experiencia en políticas macroeconómicas, ¿cierto? Gracias a sus importantes puestos en el Ministerio de Hacienda, Banco Central, CEPAL y otros. Además, es autodeclarado socialista de corazón. Justamente ese conocimiento tanto de economía como de la política nos va a permitir un poquito entender el tema de las pensiones un poco más. Así que adelante, Manuel, tienes 20 minutos. Muchas gracias, Bernardo. Sí, esto de socialista de corazón, me encantan los países nórdicos y Suecia es lo que es después que tuvo 40 años de gobiernos socialistas consecutivos, ¿ya? Ese socialismo, que es socialdemocracia en realidad. Hecha esa aclaración, Cristian, muchas gracias por tu presentación y tu disposición a estar acá. Y además, como mencionó Cristian, tenemos tantos recuerdos compartidos. Hemos trabajado juntos temas súper difíciles, la deuda subordinada, después la nueva ley de bancos, la que se aprobó el año 95, que nadie se acuerda de ella porque no hubo peleas. Es curioso, la gente se acuerda de las grandes reformas cuando hay discusiones y peleas.
Allí no hubo pelea porque todo el mundo aceptó que Chile tenía que poner estándares internacionales y adoptar las normas de Basilea. Esa fue la reforma nada menos, digamos. Quizás de contenido la más importante que ha tenido Chile en más de medio siglo en el sistema bancario. Pero nadie se acuerda de ella. Y el Mateo de los temas era cristiano, ¿ya? Y entonces, y veo que sigue siendo el Mateo. Yo voy a hacer mi comentario más bien con una visión más de economía política del tema de pensiones. Primero, los sistemas de pensiones son relativamente recientes en la historia. Según la Enciclopedia Británica, que era tan importante antes, cualquier cosa uno tenía que consultar la Enciclopedia Británica. Según la Enciclopedia Británica, el primer sistema de pensiones, el primer sistema de reparto, de la manera como se entiende hoy día que existió en la historia, fue el de Chile cuando inauguró el seguro obrero a mediados de los años 20, como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión Kemmerer y en particular el que estaba a cargo de Chile, el profesor Frank Fetter. Curioso, ¿no? ¿Y por qué es tan reciente? Porque hay otro fenómeno que también es reciente en la historia moderna, que es la clase media. Nunca existió clase media antes. Y la clase media es un fenómeno relativamente reciente, entendiendo por clase media aquellos que ya satisfacen necesidades más allá del mínimo, sus necesidades básicas, pero por otro lado también son aquellos que están forzados a generar ingresos para no volver a la pobreza, porque no son ricos. No tienen un patrimonio que le permita mantenerse fuera de la pobreza. Y esta clase media se masificó en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, hacia fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y es importante porque esto fue posterior en otros países. Los países nórdicos, esta masificación fue entre las dos guerras mundiales. En Italia y en Japón fue post Segunda Guerra Mundial. En Corea del Sur, plena época de la globalización. Y Chile está viviendo también ese fenómeno que lo han vivido tantos otros países, que tiene una serie de razones. La principal de ellas es más bien que mucha gente se ha incorporado a procesos de producción moderna y por lo tanto generan ingresos de manera más masiva. El mercado del trabajo se aprieta. Justo cuando surge la clase media en los países, también ha coincidido que aumenta la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Empieza la inmigración más que la emigración como un fenómeno. Chile está en esa etapa, digamos, en este momento. Y la clase media tiene, cuando es masiva en los países democráticos, cuando es el grupo más importante, también es el grupo políticamente más relevante. Y entonces hay que escuchar sus clamores, y los clamores de esa clase media son de dos tipos. Primero, sus pesadillas. Las pesadillas de la clase media es cómo llegar a fin de mes con el ingreso que tiene. Esa es la tremenda pesadilla. Los riesgos que corre son que si alguien tiene una enfermedad cara en la familia, entonces vuelven a la pobreza. Hasta hace poco, si algún hijo entraba a la universidad, vuelven a la pobreza. Si jubilan, vuelven a la pobreza. Si quedan desempleados, vuelven a la pobreza. Y entonces, el tipo de Estado que emerge junto con las clases medias tiene estos ingredientes de estado del bienestar con
sistemas con un sistema social que principalmente el rol que cubre es los riesgos que enfrenta la clase media para llegar al fin de mes. Y uno de esos grandes riesgos, el riesgo de la pobreza en la vejez. Y como decía Denise, a pesar de lo que nos enseñan en las escuelas de economía, la gran mayoría de la gente no es racional para calcular su vejez. Y esto se aprendió rápidamente en la historia y por lo tanto, en todos estos países cuando se inició esta masificación tenían un problema grave con la vejez indigna de personas que habían vivido con dignidad antes. Y por lo tanto los sistemas de pensiones a la gente la obligan a dejar al lado una parte de sus ingresos para poder financiar el sistema. De alguna manera, ya sea el sistema de Pay As You Go, como decía Cristian, o el sistema de capitalización individual, o algún otro. Y como los sistemas nunca son perfectos, también todos los sistemas de pensiones en todas partes del mundo, Chile incluido, tienen una parte no contributiva. Es decir, aquellos que no tuvieron la oportunidad ni la capacidad ni las obligaron, no hubo posibilidad de obligarlos a ahorrar en su vida de más altos ingresos para la vejez, y ahí el Estado tiene sistemas de pensiones básicas, mínimas, y etcétera, digamos que están financiados con ingresos generales de la nación. La otra parte de la clase media son las aspiraciones y sueños de la clase media. Estas son las pesadillas, ¿ya? Las aspiraciones y sueños son que mis hijos sean mejores que yo. Eso, pongámoslo en esos términos. Que tengan las oportunidades que yo no tuve, que no sufran los abusos que yo sufrí, que no enfrenten las discriminaciones que yo tuve que enfrentar, etcétera. Y de ahí también el resto del sistema del estado de bienestar, que son los sistemas de educación y que sí, una serie de otras cosas. Entonces, no es raro que en todos esos frentes tengamos una discusión hoy día en Chile cuando se ha masificado esta clase media. El año 90 el grupo más importante era el grupo de los pobres. La pobreza, según el estudio del PNUD sobre la pobreza en Chile, más del 50% de las familias eran pobres el año 90. Entonces no es raro que en aquel entonces el tema haya sido como primerísima prioridad económica, pero también política, enfrentar el tema de la gran mayoría de los chilenos. Y el tema de las pensiones entonces parte porque es ahorro obligatorio. Si a las personas no se les obliga a ahorrar para la vejez, la gran mayoría no ahorra y después llegan a una vejez indigna y termina siendo una carga para el Estado muy cara. El gasto social más alto del país es y ha sido siempre, en las últimas décadas, hablando del siglo XX y siglo XXI, el gasto en previsión. Eso es lo más caro. Y lo que gasta el Estado es lo que tiene que gastar porque no fue suficiente las contribuciones que se hicieron. Y si no se hacen contribuciones, el sistema es aún más caro. Yo por eso digo que encuentro la ausencia de las voces de los economistas con estos retiros del 10%. La encuentro un poquito fea para la profesión porque el problema que nos estamos comprando es más viejos pobres hacia futuro, porque el Estado en ningún país del mundo cuenta con los recursos sin las contribuciones de las personas para poder financiar un sistema de pensiones digno. Y si tú le preguntas a las personas, hacen las encuestas, las personas siempre van a preferir tener esa plata en el bolsillo. Por eso es que es obligatorio.
Más bien, la encuesta que yo haría es otra. Y hay una encuesta que se hace en muchos países de la OCDE, donde aparece Suecia una vez más como el país que tiene mejor opinión de su propio sistema de pensiones. Y yo creo que es interesante ver eso para saber por qué ocurre. Suecia es un país que inició una reforma hacia un sistema de capitalización individual a mediados de los 90, y por lo tanto un sistema que está en transición. No hay todavía una generación que se haya jubilado con el nuevo sistema. Y por lo tanto tiene componentes mixtos, porque todavía está el sistema de reparto antiguo, que está funcionando y financia las pensiones de los que se pensionan todavía ahora, y está este otro que va emergiendo con el tiempo. Y yo creo que hay buenas razones para haber tenido sistemas de reparto antes y moverse hacia sistemas de capitalización individual ahora. Y uno de los más importantes es el fenómeno demográfico que estamos enfrentando. Yo no sé si tengo, Bernardo, la posibilidad de compartir pantalla también. Sí, sí tiene. Ahí está. Esto es, déjame correr esto que justo me estaba, ahí está. Mira, este es un gráfico muy simple, son cifras la hice con cifras del CELADE, que es la institución más, que nos ofrece mejores estadísticas de poblaciones para América Latina. Y lo que muestra esto es un coeficiente importante de entender que es cuál es la relación entre la población. Aquí los umbrales son población mayor de 65 años, o sea que está en edad de estar jubilado, y en el denominador población entre 20 y 64 años, o sea, personas que ya generan ingresos pero que no están, que están en edad de generar ingresos pero no en edad de jubilar. Y obviamente que cuando son pocos viejos y muchos jóvenes, un sistema de reparto tiene muchas ventajas. Porque los jóvenes no necesitan contribuir tanto para financiar las pensiones de los viejos. Yo, entre paréntesis, tengo 68 años. A mí me encantaría que todos los jóvenes pusieran plata para financiar mi pensión. O sea, desde el punto de vista de mis intereses personales, yo debería estar a favor de un sistema de reparto, ¿ya? Pero como economista, no estoy. Entre paréntesis, lo que quiero hablar respecto al sistema de capitalización individual como una cosa ineludible de aceptar como sistema de pensiones principal. No tiene que ver con una defensa de las AFP. En Chile, el sistema de capitalización individual existe en muchas partes del mundo y AFP solo en Chile, ¿ya? En Singapur, la AFP única es estatal. Ellos manejan las cuentas individuales, manejan las inversiones financieras, y el tipo de seguro que tienen es garantizar una rentabilidad mínima, que es una manera de resolver el problema que decía Cristian de si el Estado lo va a hacer bien o mal. Bueno, el Estado da un seguro de rentabilidad mínima por si acaso lo hace mal, ¿ya? En Suecia, el sistema es que separan las cuentas individuales del manejo financiero, y el Estado maneja todas las cuentas individuales, pero el manejo financiero, las inversiones, la parte de fondo mutuo que tiene el sistema de capitalización individual, ese se licita regularmente con las normas que establece la ley para no jugar a la ruleta rusa con la plata de las personas. Y además tiene elementos que cuando se invierten en acciones le permiten a los contribuyentes del sistema y no al administrador del sistema a participar en los directorios de la empresa. Aquí en Chile, en los derechos políticos de las acciones que pertenecen en realidad a los contribuyentes, a los cotizantes, los derechos políticos los maneja la AFP.
Entonces, que no me diga que estoy defendiendo la AFP cuando estoy defendiendo el sistema de capitalización individual, por favor, ¿ya? Entonces, lo que dice este gráfico básicamente es esta tasa de dependencia y que muestra de alguna manera los cambios demográficos de los cuales tanto se habla. Aquí en rojo está el año 2020 y vemos que ese año 2020 es el doble, esa tasa de dependencia, que el año 90. O sea, todo lo demás constante, para un mismo nivel de pensiones, los jóvenes tendrían que cotizar el doble que el año 90 para poder mantener las mismas pensiones. Y esos son en 30 años. Y se va a volver a duplicar antes de los próximos 25 años. El año 2045 ya va a ser más del doble que lo que es en el año 2020. O sea, los jóvenes nuevamente tendrían que cotizar más del doble de lo que hoy día, más de 4 veces lo que hacía en el año 90 para financiar un mismo nivel de pensiones dignas de los viejos. Todo lo demás constante. Entonces, y esto por una razón muy simple, porque estamos en una transición demográfica en todo el mundo. Si se fijan, todo esto más bien plano al principio y plano al final está. Y es una cosa que vemos en todas partes. ¿Y por qué ocurre esto? Manuel, 2 minutos. No te puedo creer. Sí. Ya me alargué mucho. Bueno, el asunto es que son los baby boomers, los de mi generación, los que nacieron entre el año 46 y 64, que es la mayor explosión demográfica en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, los que estamos hoy día en edad de jubilar, y por eso la razón de esta curva. Esta otra le puse qué pasa si aumentamos la edad de jubilación a 70 años. Ganamos 15 años, o sea, para tener el doble de lo que es hoy día con 65, ya el año 2060, ya con 70 años, ya nuevamente ya lo duplica, digamos. O sea, ganamos 15 años nomás respecto de no subir la edad de jubilación. No es una solución parcial. No digo que no haya que pensar en eso, pero es una solución que es puramente parcial, no resuelve el problema de fondo. Entonces, con este cambio en la estructura etaria, la mayoría de los países que tienen sistemas mixtos no porque convivan los dos, sino que porque hay uno que está emergiendo para las nuevas generaciones y hay otro que se está muriendo para las generaciones antiguas. O sea, porque están en periodo de transición. Las transiciones en los temas de reforma de pensiones duran muchos años. Y los países que tienen un poco más de sentido estratégico, en realidad se han estado todos moviendo hacia el sistema de capitalización individual, con forma de operar muy distinta a la de Chile, entre paréntesis, que yo creo que ahí hay elementos que habría que mejorar. Otra cosa, y voy a dejar de compartir pantalla, deja de compartir, ahí dejé. Ese era el único gráfico que quería mostrar. La otra cosa, Peter Diamond, que es un premio Nobel que probablemente, no sé, todos los que alguna vez hemos estudiado en estos temas le hacemos reverencia porque es la autoridad máxima de los académicos que se han dedicado al tema. Dijo que al comparar los dos sistemas, él decía, mire, el sistema de reparto es más barato de administrar que el sistema de capitalización individual. Pero el sistema de capitalización individual resuelve problemas de economía política y de teoría de juego, de comportamiento de las personas de manera mejor que el de reparto. ¿Por qué? Porque resulta que en el sistema de capitalización individual hay una relación entre lo que uno contribuye y lo que uno después obtiene como pensión. Voy a graficar por la falta de tiempo con un puro ejemplo nomás. En Brasil, la Constitución garantiza el acceso a las pensiones. Y los sistemas de pensiones allá, como un país federal, se administran a nivel de los estados. Y todos los estados tienen su sistema de pensiones totalmente quebrado.
La dinámica fue, en todos los casos, el caso peor de todos, el de Río de Janeiro. El caso peor de todos es el de Río, ¿no es cierto?, donde hoy día el impuesto que hay que cobrarle, porque no se pueden bajar las pensiones, entonces le cobran un impuesto especial, y el impuesto supera el 50%. O sea, han tenido que rebajar las pensiones de una manera brutal. ¿Y por qué? Porque en los grandes beneficiados del sistema antes de que quebrara era el sector público. ¿Por qué? Porque el sector público tiene la ventaja en sus negociaciones de que se apropia de los bienes públicos para negociar. No hay sistema de salud que funcione si los trabajadores de salud están en paro. Y si lo que están pidiendo mejores pensiones, si uno quiere volver a tener sistema de salud, se les dan. Total, es una cosa que se paga después del tiempo. Y lo que muestra la evidencia es que no hay claridad alguna de que haya habido beneficiarios de las personas que viven en las favelas, de las personas que viven en otros. Entonces, ¿y por qué pueden hacer eso? Porque no hay una relación entre lo que ellos se le aportan al sistema y los beneficios que tienen. Si quieren un ejemplo más cercano, vean el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que es supuestamente un sistema de reparto, pero bastante desfinanciado. Y creo que nadie se atreve a poner el dedo en esa llaga porque las pensiones siempre tienen... Bueno, entonces, yo creo que ese es un tema. Las otras dos cosas que quería decir, digo los titulares nomás en vista de que se me fue el tiempo en otras cosas. Primero que en Chile hay un rompimiento del contrato social actualmente, eso es evidente que es así. Y los sistemas de pensiones requieren de alguna forma de contrato social para operar, de que la gente acepta que las obliguen a cotizar para poder resolver el problema de la salud en la vejez, por ejemplo. Y ese contrato social, la oportunidad que tiene de volverse a armar uno nuevo, y yo creo que es bueno que sea así, porque es un país que cambió demasiado y seguimos haciendo las mismas cosas que antes, es la Convención Constitucional. Yo encuentro una pésima idea que se trate de legislar ahora. Es cosa de ver que lo que domina en la discusión son los retiros del 10%. O sea que todo lo opuesto a lo que requiere un sistema de pensiones respecto de los temas de fondo que uno tiene. Y por último, no, mira, me voy a quedar ahí porque si tengo alguna oportunidad en la segunda ronda, me cobro yo mismo ese impuesto y ocupo esa parte, ¿verdad? Disculpen. Muchas gracias, Manuel. Me haya sobrepasado. Entonces, primero invitar a todas las personas a mandar sus preguntas por la parte que dice una Q y una A que sale en el Zoom. Y no sé si Cristian tiene algún comentario respecto a las otras dos presentaciones. No sé, sí, muy breve, en aras del tiempo, uno en relación a cada comentarista. En relación a la de Denise, que plantea el tema de la dificultad que significa, voy a tratar, Denise, de ilustrar mi entendimiento, tú me corriges, pero en relación a la dificultad que significa transferir decisiones tan complejas a los individuos y las formas de relacionarlo, yo creo que es así, y una de las maneras de resolverlo que tuvimos en la Comisión Bravo con la propuesta B, junto con el profesor Utos, fue decir, mire, la gente hasta un cierto nivel de ingreso va a estar en su totalidad en el sistema público. Se no va a tomar decisiones de ningún tipo, porque ellos lo que se están jugando es básicamente una pensión mínima razonable en el futuro. Distinto cuando tú tienes un nivel de ingreso elevado, donde te sobra la plata y puedes ir al casino, y lo que te estás arriesgando es ganar un poco más o un poco menos, pero no la subsistencia. Entonces así resolvíamos el problema diciendo por corte de ingreso. Entonces eso es una manera de aproximarse a tu problema. Y en relación a lo de Manuel, simplemente yo creo que al final su grafiquito es otra manera de presentar mi mismo gráfico. O sea, lo que muestra es cómo la demografía hace inviable un sistema de reparto en el largo plazo.
Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y aquí la única pregunta relevante, que es lo que está en el tapete hoy, es decir, mire, cuando se plantea un 6% de ahorro colectivo, la pregunta es si el 6% de ahorro colectivo es sinónimo de reparto, digamos, intergeneracional. Y la respuesta es no. De ese 6% yo puedo tener una parte destinada a ahorro colectivo, perdón, a reparto intergeneracional, pero el resto no, es para transferencias intrageneracionales. Y aquí lo que importa, y coincido con Manuel, es que hayan reglas claras de asignación de beneficio que permita a la gente saber cuánto va a recibir por cada peso aportado en el futuro, o tener una idea, y de manera de incentivar a su vez el esfuerzo contributivo. Eso. Súper. Ok, abrimos algunas preguntas. Yo creo que hay varias parecidas. Hay una que también yo metí algo. Yo creo que yo siempre he pensado este problema un poquito de pensiones, algo parecido a lo que dice Manuel en el fondo, que nosotros, Chile como que puso una apuesta en cumplir esa expectativa de la clase media que decía Manuel, que es yo quiero que mi hijo esté mejor que yo. Entonces, si uno mira el alza en gasto de toda educación superior, va en ese sentido. Es como que nosotros, de cierta manera, podríamos quizás haber puesto la plata en tema de pensiones, pero como que pusimos hartos huevos en el tema de clase media. Entonces, es como una pregunta, un poquito si nosotros decidimos llegar aquí. No, se podría haber puesto más prioridad a este tema antes. Y también relacionado con lo mismo, tiene que ver como cuánto ustedes estiman el costo fiscal de pasar a un sistema mixto. También pensando en que gran parte de las platas la gente la sacó, ¿ya? O sea, como que ya no está esta posibilidad de nacionalizar fondos que lleva a mucha gente, simplemente esta posibilidad de nacionalizarlo, a sacar la plata del 10% también. Entonces, ¿cuántos serían los costos involucrados? Esas serían como dos preguntas para partir. Sí. Y de ahí vemos si tenemos tiempo para otra. No sé si quiere partir alguien más, dado que Cristian recién tuvo una intervención. Manuel. Ya. Gracias. Oye, me acordé lo que se me quedó en el tintero. Mira, la razón de lo que propone, si interpreto bien a Cristian, es que el sistema de capitalización individual hoy día no está pagando buenas pensiones y uno tiene que resolver ese problema de alguna manera, en el corto plazo. Y la manera de tener más plata en el corto plazo es con alguna dosis de reparto, de manera que los jóvenes se pongan con algo de plata. Ahora, y lo que yo no entiendo de ese planteamiento es por qué son el ingreso del trabajo el que tiene que pagar esas pensiones que faltan. Porque el sistema de reparto lo que está diciendo es que los que van a contribuir son los mismos trabajadores y va a tener elementos de solidaridad, de manera que parte importante de la contribución de gente como yo, que ya no sigo contribuyendo, vaya a financiar las pensiones de los que se quedaron atrás. Yo digo, el sistema tiene que pagarlo todo el país, con ingresos generales de la nación, porque lo que en el fondo estás haciendo es que estás adicionándole un componente no contributivo al aumento de pensiones. O sea, cómo mejorarle las pensiones a los que no contribuyeron. Por lo tanto, tienen las mismas características que los sistemas no contributivos. Y los sistemas no contributivos en todas partes del mundo se financia con ingresos generales de la nación, ¿ya? No con más sistema de reparto. Eso no es una solución. No me gusta. Además, los que más pagan impuestos en Chile son precisamente las personas, el trabajo. Es el único que no puede evadir sus impuestos de manera tan fácil o eludirlo como lo hacen los ingresos del capital y otros ingresos. Entonces, ese era el punto que se me había quedado en el tintero. Yo no creo que sea bueno ponerle más dosis de reparto, porque, mira, yo me acuerdo de Ricardo French Davis, con las discusiones que teníamos, somos muy amigos, y él siempre decía que uno debería tener aranceles diferenciados porque uno tiene que, y da una explicación muy racional.
Y mi respuesta siempre era, mira, si los aranceles diferenciados lo decidieran puros clones de Ricardo Feinstein, yo estoy de acuerdo, porque lo que tú dices tiene toda la razón. Pero el arancel diferenciado no se decía así, las presiones de los intereses corporativos para que el diferencial de aranceles beneficie de manera injusta. Es lo mismo que pasa con el sistema de pensiones. O sea, si tú tienes una parte de pensiones de tipo sistema de reparto, te aseguro que los grupos de pensiones, los grupos de mayor capacidad de movilización o de captura de los bienes públicos, se van a movilizar, como ocurrió en Brasil, para que esa plata vaya para ellos y no para los que necesitan. Eso sería, Bernardo. Denise, si tienes comentarios a las preguntas o a lo que dice Manuel o lo que dijo Cristian. Tienes el micrófono apagado. Yo creo que coincido mayormente, ¿no?, con Manuel en términos de las dificultades de los sistemas de reparto y las dificultades en las transiciones demográficas que vamos a vivir, que son inevitables, ¿no? Como no es sustentable el sistema de reparto por sí solo. En lo personal, también nadie era una idea de un sistema mixto. Ahora, el tema es que hay que decidir mixto, cuánto, cómo, a qué porcentaje de la población, y esas cosas y esas decisiones son fundamentales. Vamos a seguir manteniendo como el pilar solidario, que se pone como un ejemplo de un sistema mixto, aunque es bien precario en términos de la cantidad de dinero, de recursos que entrega, pero es un elemento que tenemos hoy día. Si lo vamos a subir solo el monto, o sea, el porcentaje que terminemos llevando a reparto, sea cual sea que se decida, va a ser el 60%, va a ser al 80% de menores ingresos, va a ser al 100% y todos vamos a recibir algo. Y todo ese tipo de decisiones van a tener injerencias sobre qué tan legítimo consideramos el sistema que se va a generar, ¿no?, que resulte de los cambios que tengamos ahora. Ese problema de legitimidad de origen que todavía tenemos, que es parte del sistema AFP. Entonces, ¿cómo vamos a resolver vamos a resolverlo maquillando, cambiando las AFPs de nombre? ¿Vamos a resolverlo generando una AFP estatal con un nombre distinto? Y con eso, ¿cómo es el cambio como de la ciudadanía y el rechazo que existe al sistema que tenemos hoy en términos ciudadanos? Es muy difícil de manejar y es muy difícil en términos de controlar las demandas que se tengan sobre el sistema hacia adelante. Si no resolvemos la legitimidad de origen de alguna forma aceptable para la ciudadanía, no para nosotros como académicos, para la ciudadanía, vamos a seguir teniendo este tipo de demandas sobre pensiones regularmente, pero no podemos seguir explotando, o sea, no podemos aumentar el gasto de una manera tan gigantesca como la que se está planteando en desmedro de otras áreas que también son de altísima demanda, como lo tenemos en educación, como lo tenemos en salud. O sea, pensiones se lo puede llevar todo, ¿ya? Como el Instituto de Previsión Social, que manejaba en su momento solo las pensiones antiguas, ya tenía un presupuesto gigantesco. Hoy día que además administra las pensiones del Pilar Solidario, se lleva, yo cuando trabajé ahí, un 10% del presupuesto de la nación pasaba por así pasaba. Y vamos a, no sé cuántos hoy día hay, tal vez son 10, 20, ¿cuántos vamos a llegar? ¿Cuántos estamos dispuestos a llegar como país? Vamos a tener que llegar a un equilibrio, pero va a salir de nuestro bolsillo, va a salir de algún tipo de impuesto, no lo vamos a inventar. Entonces, de cuáles son es importante, de dónde, y es importante tal vez utilizar esta oportunidad de la nueva constitución, de darnos esa legitimidad de decir, mira, vamos a hacer esta discusión, vamos a partir con las dificultades que tenemos, pero hagamos un punto nuevo, hagamos un punto distinto, cambiemos las nombres que tengamos que cambiar, rebauticemos nuestro sistema de una forma que sea aceptable. Para eso pero es un cambio refundacional, como presentaba Cristian al principio, no es su primera lámina, es un cambio refundacional para poder lograr ese tipo de legitimidad. Yo lo veo difícil, pero creo que estamos en ese proceso de conversación hoy día, y
sacar una ley de reforma de pensiones antes de tener una discusión de la Convención Constitucional, es bien difícil que uno logre después decir, mira, esto es súper legítimo. Entonces no lo veo pasando. No lo veo pasando. No veo que haya ni voluntad ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en la extraparlamentaria, ni en ninguna parte para sacar adelante esta discusión. Aunque es una lástima, porque mientras más postergamos, mientras más retiros hacemos, menores son las pensiones que tengamos en el futuro. Cristian, si quieres responder a los comentarios yo creo que cerrar también. En particular con Manuel, yo creo que estamos de acuerdo en tener la importancia de tener un sistema público contributivo, y él pone el énfasis simplemente que el sistema público opere con cuentas de capitalización individual. Los suecos en realidad siguen manteniendo un esquema que está financiado con reparto. Lo que pasa es que la asignación de beneficios se hace con cuentas nocionales. Lo que significa es que en el fondo es una manera de replicar la lógica de capitalización individual en un esquema de reparto, donde a cada uno sabe, le van anotando nocionalmente, no en una cuenta individual, lo que está aportando y lo que va a ser tenido en cuenta a la hora de recibir los beneficios, una manera de darle más sustentabilidad al sistema. Entonces, al final del día, si hay o no un componente de reparto, bueno, al final Manuel dice, pucha, no hay reparto transitorio, esto va a ser para siempre. No sé, puede ser. Esto es una apuesta al final del día. La propuesta, por ejemplo, que presentó la oposición sobre el sistema de ahorro público colectivo, con el 6% colectivo, es un esquema perfectamente financiado, solo que dan los números en el papel y permiten aumentos sustantivos de pensiones hoy. Ese es el problema que tenemos. Efectivamente, Manuel tiene razón, podemos subirle a los actuales jubilados, que los que pagaron el costo de la transición de sistema, simplemente con impuestos. La pregunta es, la cantidad de necesidades que tenemos hoy y que vamos a tener en el futuro van a requerir una carga tributaria muy grande, y no sé si vamos a tener que destinar toda esta plata a puras pensiones. Son temas debatibles en todo caso, y al final aquí hay una apuesta por confiar en una institucionalidad pública bien diseñada. Yo vengo de la CMF, tengo el sesgo de creer en que hay instituciones públicas que hacen las cosas bien, que se pueden hacer bien, y bueno, esa es mi apuesta. Eso no. Ya, pues, muchas gracias a los tres expositores y gracias a todas las personas que vinieron, que fueron bastantes. Así que un éxito a este seminario y muchas gracias, que tengan un buen día.